nos va a revelar algunos aspectos de la salvación bíblica. Cuando volvemos al libro de Tito en el capítulo 3, hermano mío, nosotros podemos ver en el versículo 8 el énfasis de predicar acerca de esta salvación. El verso 8 dice: palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Por qué debemos recordar estas cosas? ¿Por qué debemos recordar? Porque esta es una palabra fiel. ¿Por qué debemos recordar? Porque Dios espera que a través de la insistencia, en la constancia de predicar con firmeza, con verdad, nos guste o no nos guste, queramos o no queramos escuchar, no depende de la audiencia, depende del Señor. Dios espera que prediquemos estas cosas, la sana doctrina, la palabra de nuestro Dios, con insistencia, con firmeza, a tiempo y fuera de tiempo, queramos o no escuchar, sea bienvenido o no sea bienvenido el mensaje, a usted aplauda o lo deseche, no importa si es popular o es impopular. Dios espera que prediquemos estas cosas. ¿Para qué? Los que procuren en Dios, dice, los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Hemos visto la importancia de esto. Dios quiere que prediquemos esto insistentemente para que, producto de la predicación de la sana doctrina, nosotros podamos tener hermanos sanos en la fe. Y esto se evidencia en su ocupación diaria. Dice, ocupen buenas obras, para que procuren ocuparse. La palabra procurar tiene que ver con un anhelo ferviente. La palabra ocuparse tiene que ver con el tema de, a veces se usa como liderar o dar ejemplo. O sea, lo que Dios está diciendo, el creyente que medita en la palabra de Dios, a los que son sometidos en la Biblia, el deber del predicador es predicar estas cosas, y el deber de la iglesia es demandar escuchar estas cosas, para que por el poder del Señor y su Espíritu, mientras se predica, nosotros verdaderos creyentes podamos vivir vidas transformadas, seamos ejemplos de buenas obras, podamos impactar al mundo con un ejemplo de santidad, con ejemplo de amor, con ejemplo de verdad, los verdaderos frutos del Espíritu Santo. Y en consecuencia, la Biblia dice al final del verso 8, estas cosas son buenas y útiles a los hombres. ¿Cuál es la respuesta a un mundo vil y hostil como las iglesias que están dentro del entorno de Creta? ¿Cuál es la respuesta a los mentirosos, las malas bestias, a la depravación, al paganismo? ¿Cuál es la respuesta a los falsos maestros y a las familias destruidas por una mala verdad? La gracia del Señor, la gracia del Señor a través de la predicación del Evangelio. Dios espera que nuestra iglesia presente cosas buenas, hermosas y atractivas de Dios, y útiles y de bendición a los hombres. No que seamos de tropiezo para el Evangelio, no que seamos aquellos que producen rechazo por nuestra vida al Evangelio, sino cosas buenas y útiles a los hombres. Pero para que eso suceda, necesitamos una predicación fiel de la Biblia. Para que tengamos una ocupación fiel y en constancia, tendremos un impacto fiel. Entonces, Dios, volvamos al verso 8, palabra fiel es esta. ¿Qué debemos recordar? Y eso estamos aprendiendo. ¿Qué debemos recordar? ¿Qué debemos predicar? Y el versículo 1 del libro de Tito capítulo 3 nos enseña. Recuerda el capítulo 1, la gracia del Señor mostrándonos la conducta de los ancianos. En Tito capítulo 2, la piedad de los hombres de la iglesia, mujeres de la iglesia, varones y mujeres mayores y menores deben evidenciar piedad. Pero en Tito capítulo 3 Dios espera la conducta correcta de la iglesia en función de su entorno, y debe presentar cosas buenas y útiles. Para eso hay que predicar fielmente, para que tengamos una ocupación fiel y un impacto fiel. ¿Qué debemos predicar? Verso 1 de Tito 3, recuérdales. Recuerda lo primero que debemos entender, nuestra actitud hacia los hombres. Nuestra actitud hacia los hombres. En el versículo que estamos viendo, verso 2, al final dice, con todos los hombres. Y volvemos a la palabra del Señor, al final del verso 4, dice, con los hombres. Y en el libro de Tito 2, en el versículo 11, la Biblia dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. El objetivo de alcance de nuestro testimonio en Cristo Jesús son todos los hombres. Es nuestra sociedad. Entonces, la primera lección que hemos aprendido acerca
de recordar, de tenerlo presente, porque somos oidores olvidadizos, de hacerlo constantemente. Es nuestra actitud hacia la sociedad. Y Dios nos dijo en primer lugar, hacia las autoridades debemos ¿qué? Sujetarnos. Y luego debemos obedecer y estar dispuestos, no ser reacios a toda buena obra. Hemos hablado de las esferas de autoridad que hay en el mundo que Dios gobierna, la iglesia, la esfera de la sociedad y luego la esfera de nuestra familia. Entonces cada uno debe gobernarse conforme a la palabra de Dios y nos debemos sujetar. La excepción está cuando ellos nos piden algo en contra de las escrituras. Es mejor obedecer al Señor que a los hombres. Muy bien, luego hemos visto en el versículo 2 la actitud que debemos tener a la sociedad, a los hombres corrientes, no solo a las autoridades, sino a todo hombre. Hemos visto que Dios espera que a nadie difamen. Esta actitud son de aquellos que han disfrutado la gracia de Dios. Dice que a nadie difamen, no calumniadores, que no sean pendencieros. No estamos peleando, no estamos protestando, no estamos amarrándonos, encadenándonos, pintándonos y en señal de protesta. No estamos gritando, no estamos criticando, no estamos discutiendo, no predicamos el evangelio con nuestras vidas. Entonces no somos pendencieros, sino más bien nuestro testimonio de amabilidad debe ser notorio. Usted debe ser conocido en su barrio, en su hogar, por ser amable, gentil, mostrando toda mansedumbre. Tiene que ver con mucha humildad, no solo para con algunos, la Biblia dice para con todos los hombres. Ahora hemos visto en el versículo 3 la segunda lección que debemos recordar, no solo nuestra actitud a los hombres, sino el verso 3, nota hermano mío, nuestra condición anterior, nuestra condición. Aquí está la razón por la que nosotros debemos sujetarnos, obedecer, estar dispuestos a toda buena obra. ¿Por qué no difamamos? ¿Por qué no somos pendecieros? ¿Por qué somos amables? ¿Por qué andamos en humildad y mansedumbre? ¿Por qué razón? La Biblia dice, debe recordar esto, porque lo único que nos diferencia de los otros es la gracia, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, es decir, ignorantes, rebeldes. Nosotros no respetamos ninguna autoridad, ninguna ley, especialmente las escrituras, extraviados, es decir, sin orientación, siguiendo cualquier viento de doctrina, siguiendo el deseo de nuestro corazón, esclavos de concupiscencias. Nosotros éramos dominados por todo tipo de maldad en nuestros corazones. Por eso dice deleites diversos, no solo el deseo, la satisfacción de esta carne en cualquier tipo de inmoralidad, de perversión. Nosotros éramos esclavos antes y teníamos este estilo de vida, viviendo en malicia, en envidia, el hecho de alcanzar lo que no podemos y sentirnos mal por ello, aborrecibles y aborreciéndonos, vivíamos odiados y odiamos a los demás. Así éramos antes. Estas 7 características de un hombre sin Cristo. Dios dice, nosotros hemos disfrutado más gracia, por lo tanto tenemos que mostrar más gracia a los hombres, porque en otro tiempo usted y yo vivíamos de la misma forma que ellos. ¿Qué nos separa del peor de los hombres en este tiempo? La gracia de Dios. Solamente es la gracia de Dios. No hay por qué jactar, no hay por qué mirar con superioridad. No importa, hermano mío, cuán grande hemos llegado a ser dentro de la gloria, de la casa de Dios. Nosotros solo somos pecadores, salvos por gracia. Lo que nos diferencia del peor de los hombres, del violador, de aquel hombre pegalón, es la gracia de Dios. Del drogadicto, del borracho, de cualquier otro hombre sumergido en la depravación, es la gracia de Dios. Es la gracia de nuestro Dios. Entonces Dios dice, si hemos disfrutado gracia, nuestro primer trabajo es mostrar más gracia, porque conocemos de la gracia de Dios. Entonces el trabajo del creyente, a través de sujetarse a los gobernantes, de obedecer, de estar dispuestos, de no difamar, de no ser pendencieros, de ser amables, de mostrar humildad, amabilidad, gentileza a los demás, es mayor gracia, porque antes éramos nosotros igual. No hay ninguna cosa en la que usted y yo podamos jactar en nada. Somos igual de pecadores. La única diferencia es que Cristo a nosotros nos salvó por su gracia. Y eso nos introduce al versículo 4 y al tema de la noche. Vuelvo a la palabra de Dios, libro de Tito capítulo 3, en el versículo 4, una tercera lección. Estas cosas son buenas y útiles. ¿Qué debemos enseñar? ¿Qué debemos predicar? ¿Qué debemos recordar? Que nuestra actitud hacia la sociedad. ¿Qué más debemos recordar? Nuestra condición anterior no nos separa más que la gracia del Señor a los demás hombres. ¿Y qué más debemos recordar? Nuestra salvación. Mira el versículo 4, dice, pero cuando, nota la expresión, pero cuando.
Me encanta la palabra del Señor. Cada palabra no está ahí escrita al azar, pero nos está mostrando un contraste en el verso 3 al verso 4. Cuando usted y yo, sin Cristo, vivíamos así, insensatos, rebeldes, extraviados de concupiscencias, viviendo en malicia, en envidia, en odios y amargura, muertos en delitos y pecados, en esa penosa condición, sepultados por nuestras maldades, merecedores de la ira de Dios. Pero cuando, gracias a Dios, que cuando era insensato, pero cuando era rebelde, pero cuando era extraviado y esclavo y concupiscencias, algo pasó. Pero el Señor, eso nosotros nos anima, hermano mío, a dar gracias al Señor. Pudo habernos dejado en nuestro vano razonamiento, en nuestra insensatez, en nuestra rebeldía, en nuestras concupiscencias, bajo el señorío del pecado, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Pero el Señor, por eso es por gracia y no es por obras. Mire la palabra de Dios, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, verso 5 que dice, nos salvó. ¿Dónde está el énfasis? Aquí en el versículo 5, nos salvó. ¿Cuál era el propósito de la manifestación de la gracia del Señor, de su bondad, de su misericordia, de su amor? Salvarnos. Nos salvó. En tiempo pasado, hablando de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y lo que ganó al resucitar y al hacernos herederos, la obra perfecta de Cristo nos salvó. La palabra salvar, ya les mencioné, tiene que ver con liberar. ¿Y de qué nos salvó el Señor? Son las preguntas que vamos a responder, pero de esto se trata nuestra lección, de la salvación. Dios quiere que usted recuerde constantemente, le guste o no le guste, esté de ganas o no esté de ganas, y debe ser usted también aquel que espera llegando a la iglesia, ser recordado constantemente acerca de su salvación, acerca de la salvación. Hemos estudiado esto ya, pastor, en el libro de Tito 2, del verso 11 al verso 15. Hemos hablado de la manifestación de la gracia, pero ahora quiero mostrar el producto de esto, la salvación. Nos salvó. Pablo está diciendo, el Señor a mí me salvó. Tito está diciendo, a mí también me salvó el Señor. Los hermanos de las iglesias en Creta, verdaderos creyentes, están diciendo, Dios también a mí me salvó. ¿Podría usted unir su voz y dar testimonio? Dios también me salvó. Jesucristo me salvó. Soy un verdadero creyente. Y Dios dice, a pesar de eso, debe recordarlo otra vez. Debe recordar nuestra salvación. ¿Sabe? Constantemente vemos a personas tratando de predicar a otras para llevarlos a su iglesia, y los vemos en las calles, tocan nuestras puertas, pueden creer que tocan el timbre de la iglesia, los testigos de Jehová, a ver si llevan al pastor a su denominación. Nos salvó, nos salvó. Todos están ofreciendo salvación, pero ¿cuál es la visión bíblica acerca de ello? Tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento nos ofrece las mismas verdades. Nos salvó. Así que, hermano mío, no se vaya esta noche sin recordar esto. Y si usted no es un verdadero creyente, no se vaya esta noche sin dar testimonio de que este Cristo Jesús le salvó. Nos salvó, nos salvó. Un día un joven se acerca a un viejo pastor y le pregunta, ¿sabe qué? No estoy seguro de mi salvación. Y el pastor le hace la siguiente pregunta: ¿tú has traído medias? Dijo, sí. Bueno, ¿cómo estás seguro de eso? Porque, bueno, aquí me las puse, aquí están las medias. Y él dijo, así de claro debe ser la seguridad de salvación en tu vida. Al igual que Tito, al igual que Pablo, yo sé que Él me salvó. Yo sé que Él me salvó. No por una experiencia, no por una serie de emociones y una catarsis de sentimientos, no. Sé que me salvó bíblicamente. Y Dios dice, recuérdales. Hermano mío, es importante cada vez que usted enfrente el mundo, recordar la actitud que tiene hasta este mundo. Es recordar que lo único que le diferencia de este mundo, por eso somos corteses, amables, gentiles, es la gracia del Señor. Nunca olvide su penosa condición, de donde Dios lo sacó, pero también es importante recordar la salvación que Cristo Jesús otorgó, nos liberó. Cristo Jesús nos salvó. Ahora, hermano mío,
cuando vemos la palabra de nuestro Dios y miremos este mundo impío, cuando vemos políticos impíos, cuando vemos que los medios de comunicación son impíos, cuando los educadores son impíos, cuando vemos el espectáculo es impío, los deportes, los libros, las revistas, las redes sociales, el internet y todo lo que puede ver tiene depravación, hasta amigos y parientes, y los jóvenes viven bombardeados de toda esta inmoralidad en su vida diaria. Nosotros tenemos que enfocarnos más en la salvación por la gracia del Señor. La respuesta. Así que vamos nuevamente a la escuela de la salvación y miremos algunos aspectos esta noche. Hermano mío, en 2 de Pedro capítulo 3, el versículo 9, el varón de Dios dice que él quiere, hablando de Dios, que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. En 2 de Timoteo 2, en el versículo 4, el Señor dice lo mismo, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y en Juan 3:16, ya lo conoces, hasta el verso 17, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y más abajo va a decir, para que el mundo sea salvo por Él, en el verso 17. El plan del Señor no va a cambiar. En su gracia, mientras Él no vuelva como juez, está ofreciendo salvación. Y siempre se debe predicar de la salvación. Es más, todo mensaje debe tener siempre una implicación o una aplicación u orientación hacia lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario y en consecuencia la nueva vida que tenemos en Él a través de su Espíritu, siempre. Incluso en una de las reglas de la hermenéutica, mientras estamos estudiando, tienes que contemplar el pasaje que estudias como apunta al plan redentor. Si queremos nosotros encontrar la verdad, de eso se trata la poderosa Escritura. Así que, hermano mío, ¿cómo nosotros vamos a recordar esto? Tito dice recuerda, Pablo dice recuerda, y nosotros debemos recordar acerca de nuestra salvación. ¿Cómo recordamos? Quiero que considere 4 aspectos de esta salvación del Señor Jesucristo, porque la Biblia dice, nos salvó. Así que miremos, hermano mío, el primer aspecto, el objetivo de nuestra salvación. El objetivo de nuestra salvación. Permíteme hacer la pregunta, ¿de qué nos salvó el Señor? ¿De qué nos salvó el Señor? Somos salvos, amén, pero ¿de qué nos salvó el Señor? Algunos creen que son salvos porque Dios en algún momento, mientras estaban enfermos, de pronto oró y Dios les salvó y por lo tanto dice, ya soy salvo porque Dios me sanó. Por eso soy salvo. Pero ¿de qué Dios les salvó? ¿De qué Dios les salvó? Si bien es cierto, de manera explícita, la palabra de Dios no nos menciona de qué nos salvó, porque el verso 5 dice, nos salvó, pero nosotros podemos entender que el autor da por sentado que entendemos de qué nos salvó. Si usted ve el contexto del libro de Tito capítulo 3, en el versículo 3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo. En esta sola expresión, en otro tiempo, podemos ver de qué nos salvó el Señor, ¿no es cierto? ¿De qué nos salvó el Señor? De ese antiguo estilo de vida, otro tiempo, otra vida sin Cristo, caracterizada por ¿qué? Cuando éramos insensatos, rebeldes, extraviados, con concupiscencias, de lo que está hablando, del poder del pecado. Del poder del pecado. Entonces, ¿de qué nos salva el Señor? Del pecado y todas sus implicaciones. Nos salva del poder del pecado. Y hemos estudiado eso en el libro de Tito 2, capítulo 11, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Pero también nosotros entendemos implícitamente el versículo 3, no solo nos salvó del poder del pecado, ya no somos esclavos del pecado, sino somos esclavos de Cristo Jesús, pero también justamente de eso, de la posesión del pecado. Porque en el versículo 14 dice de Tito 2, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos, para comprarnos, para liberarnos de toda iniquidad. Antes se enseñoreaba el pecado, en otro tiempo el mundo y Satanás, pero ahora quien se enseñorea, Cristo Jesús. No solo nos libró del poder del pecado, sino de la posesión del pecado. Ya no pertenezco al pecado, no pertenezco a Satanás, pertenezco a Cristo Jesús. Y al mismo tiempo esta gran verdad, Él también me pertenece. ¿De qué nos salvó? La Biblia dice el verso 3, porque en otro tiempo también éramos insensatos, rebeldes, y ese otro tiempo no solo se caracteriza por el dominio del pecado, no solo se caracteriza porque el pecado se enseñorea, sino también se caracteriza porque en otro tiempo que teníamos como pecadores, merecederos de la ira de Dios,
de la ira de Dios. Usted y yo debíamos entrar en el infierno porque somos pecadores, amamos el pecado y por naturaleza nos apartamos de Dios. No hay justo ni aun un uno. Así que, mi amado hermano, ¿de qué nos salva el Señor? ¿De qué nos ofrece la salvación? Del poder del pecado, de la posesión del pecado, pero también de la pena del pecado. Y ahora la palabra de Dios dice: en otro tiempo llegará otro tiempo, hermano, donde no haya más maldad, no haya más pecado. Y en Tito 2, versículo 13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, un día nos salvará de la presencia del pecado. Y en Tito 2:11 vuelve a afirmar: porque la gracia de Dios se ha manifestado, se ha revelado, de lo que estaba tapado ha sido evidenciada, de tal forma para salvación a todos los hombres. Eso tiene que ver con la pena del pecado. Entonces, la primera pregunta es fácil de responder. Cuando Dios dice: quiero que recuerden acerca de su salvación, yo quiero que ustedes sepan de qué nos salvó el Señor. ¿Cuál es el objetivo de la salvación? Nos salva de la pena del pecado, nos salva del poder del pecado, nos salva de la posesión del pecado y nos salva de la presencia del pecado. De eso se trata. Nos salvó, nos salvó, nos salvó. Ya Cristo Jesús mostró la victoria en la cruz del Calvario. Ya nos salvó, ya nos compró por precio, ya aseguró nuestra vida eterna en Él. De la presencia del pecado seremos libres. Así que vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, hermano, y sigamos estudiando las Escrituras. ¿Qué más debemos recordar esta noche, hermano? ¿Qué más debemos recordar? Cuando hablamos de nuestra salvación, debo entender el objetivo de mi salvación, de qué me salvó el Señor. Y tiene que ver del pecado y todas sus consecuencias e implicaciones, de la pena, del poder, de la posesión y de la presencia del pecado. Pero ¿de qué más? ¿Qué más podemos hablar? Note, hermano mío, la palabra del Señor en el versículo 4. Pero cuando se manifestó, la misma palabra de Tito 2, verso 11, donde dice se manifestó, hablando de la gracia del Señor, son paralelos a esto, solo que Pablo está haciendo un ejemplo más detallado en cuanto a la salvación, más detallado. Dice: pero cuando se manifestó, se reveló, que dice la bondad de Dios nuestro Salvador. ¿Qué más dice? Y su amor, ¿para quién? Con los hombres. Ahora quiero que medite, hermano mío, la razón de nuestra salvación. Es decir, ¿por qué Dios nos salvó? No solo de qué Dios nos salvó, sino por qué Dios nos salvó. Le pregunto, hermano mío, a la luz del libro de Tito capítulo 3, si me ayudan a desarrollar juntos este mensaje, podemos nosotros entender mejor por qué Dios le salvó a usted. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros decimos Dios me salvó? ¿Por qué razón Dios nos salvó? Si podemos nosotros dar alguna respuesta previa al verso 5, podemos entender por qué razón no me salvó. Dice: no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Entonces, ¿por qué Dios me salvó? Y la Biblia dice: recuérdales. Los hermanos suelen olvidarse. Recuérdales. Hay algunos que no son verdaderos creyentes. Recuérdales, para que en medio de este mundo prediquen la salvación del Señor a través de su vida. Entonces debemos recordar, hermano mío, por qué Dios nos salvó. Y la Biblia empieza diciendo: no nos salvó por obras de justicia. Ninguno de nosotros hemos hecho algún mérito para obtener la salvación. Es imposible. No por obras de justicia, no por un bautismo soy salvo, no porque hice una gran oración soy salvo, no porque tuve una gran experiencia soy salvo, no porque Dios, no sé, me quitó cierta dolencia, me curó el cáncer, soy salvo. No por obras de justicia. Entonces aquí hay una gran verdad: la salvación no está en el hombre, amén, está en Dios. Un viejo predicador dijo algo referente a esto, de la verdad que me llamó bastante la atención. En cuanto a la salvación, este viejo predicador dijo lo siguiente. Dice: nosotros no contribuimos nada a nuestra salvación, excepto nuestro pecado. Tienen mucha razón. El 100% de nuestra salvación es el Señor. Y para que seamos salvos, necesitamos nosotros entender que nuestras maldades nos separaron de Dios. ¿Qué hemos puesto a este proceso? Nuestros pecados. Entonamos el viejo himno: tal como soy, tal como soy. Y me gusta el himno porque el Señor también nos invita: venid a mí los que estáis cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ven al Señor tal como soy.
tal como soy. Uno quiere venir al Señor cuando está bien. Cada vez que invito a alguien a la iglesia, pronto estaba hablando hace poco con un joven que quiere venir a la iglesia, de pronto viene, pronto no viene, y me dice, no, pastor, es que tengo que arreglar unas cosas y voy a venir a la casa del Señor. Ahora sí voy a venir. Permíteme arreglar, tengo que superar estos problemas, tengo que arreglar parte de mi carácter y luego vengo a la casa del Señor. Es una mentira, es solamente una excusa. Tienes que venir al Señor tal como eres. La palabra de Dios dijo, Él vino a buscar y salvar ¿qué? Lo que se había perdido. Hermano, le digo, usted es más merecedor de la salvación de Dios que el pecador que se encuentra totalmente borracho en este instante en el parque. ¿Usted cree que es más merecedor de una salvación que el pecador más grande que podamos encontrar a nuestro alrededor? No. Nosotros, como el peor de los pecadores, como cualquiera de los pecadores, somos tan iguales de merecedores del infierno. A veces nos gusta a nosotros mirar con menosprecio a los pecadores. Recuerda ese día que la mujer que vino y derramó ese cofre de alabastro y lo puso en los pies de Cristo Jesús y los ungió y lloró y los enjuagó con sus cabellos. Y recuerda el corazón de Simón diciendo, si este fuera de veras el Salvador o el Mesías, sabría qué clase de mujer que es pecadora le está tocando los pies. Tomamos una actitud muy religiosa. Yo soy santo, ese es pecador. ¿Recuerdas el mensaje, hermano Sheren, que dijo, pecadora? Todavía dando la entonación de menosprecio, pecadora. Miramos alrededor, decimos, este pecador, este hombre, este otro. Y nos olvidamos una gran verdad. Ni él ni usted, tan inmerecedero como el peor de los pecadores, es usted. ¿Qué necesita el peor de los pecadores? Gracias a Dios, hermano, que nosotros no somos lo que salvamos, porque nosotros por cualquier cosa, me miro mal, no me habla, podría condenar a cualquiera. Usted podría condenar a la vecina que constantemente deja su basura en su puerta, podría condenar a ese primo suyo que constantemente lo molesta, o podría condenar a cualquier hermano que llega a la iglesia y decir, este merece el infierno, ¿para qué viene a la iglesia? Gracias a Dios que nosotros nos salvamos. Gracias a Dios que es por gracia y no por obras de justicia. ¿Por qué Dios nos salvó? ¿Qué de bueno vio en usted? Absolutamente nada. Ahí tiene una ventaja usted sobre el pecador más grande de este mundo. Ninguna, es igual. Usted es digno de ir al infierno. Usted es un pecador, usted es un mentiroso, usted es un inmoral, usted es un rebelde, usted es esclavo de concupiscencia, usted era insensato, usted era extraviado, usted vivía en malicia, usted odiaba, a usted también le odiaban, usted vivía de esa forma. Y cualquiera que viva sin Cristo Jesús, exactamente su vida es así. ¿Sabe qué, hermano mío? De por qué Dios nos salvó. ¿Cuál es la razón? En primer lugar, debemos entender, no por obras de justicia. La fuente de toda salvación y de gracia es de Dios, nuestro Salvador. Y la Biblia va a repetir este título de Dios 3 veces, en Tito 1:3, en Tito 2:10, y ahora que estamos leyendo Tito 3:4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, está hablando en conjunto de lo que pertenece a la salvación. El Padre predestinó a los que iban a ser salvos, el plan de redención. Cristo tomó a los suyos y murió por ellos en la cruz del Calvario y depositó su espíritu. Pero Cristo Jesús es nuestro Señor y Salvador. Mi querido hermano, y la palabra de Dios nos sigue mostrando, dice en el verso 4, pero ¿cuándo se manifestó? Entonces, ¿por qué razón Dios nos salvó? Lo que Dios empieza a decirnos, ustedes no merecen ser salvos, no hay ninguna obra, no por obras, para que nadie se gloríe. Por eso la salvación está en el hombre, porque si no jactaría, porque no quiere ni puede, es merecedor del infierno, así que es solamente por gracia. Pero llegó su momento en el tiempo soberano, porque vino de la persona de la gracia, que es nuestro Dios y Salvador, y lo manifestó en su momento. ¿Pero cuándo? ¿Pero cuándo? Cuando estábamos nosotros muertos en delitos y pecados, cuando éramos insensatos, rebeldes, extraviados, cuanto más nos apartamos del Señor, en su momento Dios se manifestó, en su momento la salvación de Cristo Jesús nos alcanzó. Y quisiera que usted pueda ver 4 grandes virtudes acerca de nuestro Dios que evidencian la razón por las que nos salvó.
No nos salvó por lo que merecemos, nos salvó por su gracia. ¿Qué involucra esto? Note la palabra de Dios en el versículo que hemos leído, 4. Pero ¿cuándo se manifestó? ¿Qué dice? Número 1, ¿qué dice ahí, mi hermano? La bondad. La bondad de Dios. ¿Qué más? Si están conmigo, que en el versículo 4, ¿qué más habla acerca del Señor? ¿Qué otra virtud? Es una de las razones por las que nos salvó el Señor. Primero, por la bondad. ¿Qué más? Por su amor. Amén. Gracias por estar con nosotros. Y si vamos al versículo 5, ¿por qué otra razón? Otra virtud que usted puede identificar ahí. Tenemos su bondad, tenemos su amor. ¿Qué más? Muy bien, mis hermanos. Por su misericordia. Y si vamos a la palabra de Dios, nuevamente el versículo 7, ¿qué más? Esta palabra engloba todo. Por su gracia. Aquí hay 4 grandes virtudes por las cuales Dios nos salvó. Y Dios dice, recuérdales, nos salvó por su amor, nos salvó por su bondad, nos salvó por su misericordia y todo lo engloba por su gracia. No por nosotros, no por nuestras obras, sino de Él mismo nació todo esto, de su soberana gracia. Nos salvó por su bondad, nos salvó por su amor, nos salvó por su misericordia y nos salvó por su gracia. Entonces, cuando nosotros preguntamos de qué nos salvó el Señor, nos salvó del pecado, de la pena, de la presencia, del poder, de la posesión. Y si preguntamos por qué nos salvó el Señor, por cuál es la razón de nuestra salvación, no es por ninguno de nosotros, ningún mérito humano, sino por su bondad, por su amor, por su misericordia y también por su gracia. Entonces entendamos un poco mejor estos atributos por los cuales Dios nos salvó. Pero antes de eso, vamos un momento al libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, el verso 9, un pasaje paralelo para poder gozarnos de esta gran verdad, de la forma en la que el Señor nos salvó y entender la razón por la que Dios salva. No hay mérito humano. Hermano, esto nos debe humillar hasta el punto más bajo y no mirar con menosprecio a los hombres. Más bien usted debe mostrar mayor gracia al peor de sus enemigos, porque Él nos amó así. Usted, el juez dijo muerte, muerte, y ahora el juez declaró libre, libre. ¿Cómo es eso posible? Eso se llama gracia. 2 de Timoteo 1:9 dice, que nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Esta salvación, esta razón de la salvación no está solo en el momento de la cruz. Algunos dicen que el amor, la bondad, la misericordia y la gracia de Dios se empezaron a mostrar en la cruz. No, más bien en la cruz se magnificaron, porque según la palabra de Dios ya nos amó antes, nos mostró bondad antes, evidenció misericordia antes y mostró gracia desde antes de los tiempos, de los siglos. Es así como Dios es eterno, su amor hacia nosotros ha sido eterno, su bondad ha sido eterna, su misericordia también y su gracia también. El verso 10 dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Cristo magnificó todo esto. La expresión máxima de su amor, de su bondad, de su misericordia y su gracia está allá donde Cristo ha sido levantado en esa cruz. Ahora, entendiendo esto, hermano mío, volvamos a la palabra de nuestro Dios. Así que no hay mérito propio, no hay mérito propio. Entendamos esta noche por qué razón. La primera palabra que Dios dice en el versículo 4, cuando se manifestó en su tiempo, en su soberanía, la bondad. Ahora, quiero que noten algo importante. En el versículo 4 dice, la bondad y su amor para con los hombres. Ahora quiero que note algo muy importante. El amor y la bondad de Dios van a ser 2 atributos de Dios que ha manifestado de manera general a todos los hombres también. ¿Cómo es esto? Es un misterio, porque el Salmo 7 nos dice que Dios odia al pecador tanto como odia al pecado. Pero ahora podemos mirar el libro de Juan capítulo 3 verso 16 en adelante, que Dios amó al mundo. ¿Cómo es posible que Dios odie y ame al mismo tiempo? ¿Cuál es este misterio? Y cuando volvemos al libro de Tito capítulo 3 y la Biblia habla de bondad y habla de amor a los hombres, ¿cómo es eso? Ahora el libro de Tito 2 verso 11 nos va a ayudar mirando los contextos. ¿Recuerda? Inmediatamente del capítulo 2 viene el capítulo 3 y se sigue desarrollando las verdades. El verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación ¿a qué? A todos los hombres. Al mismo tiempo que el amor y la bondad han sido manifestadas, la palabra de Dios nos muestra que ha sido el alcance
a todos los hombres. El libro de Juan 3:16 nos dice que Dios amó al mundo y mandó a su unigénito, y ese amor es por todos los hombres. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Tanto el amor y la bondad de nuestro Dios es una manifestación hacia todos los hombres al predicar el glorioso evangelio de Cristo, al que Cristo ha sido anunciado a todos los hombres cuando Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. O sea, sí, Dios odia al pecador, sí, Dios odia al pecado, pero al mismo tiempo amó al mundo, es decir, de alguna forma a todos los hombres, cuando manda a predicar el evangelio a todos los hombres, cuando el glorioso evangelio de Cristo, que predica un Cristo crucificado, se anuncia a todos los hombres, se expone esa luz a todos los hombres. En el libro de Juan, el capítulo 1, dijo: esa luz verdadera alumbra a todos los hombres. Ese amor de Dios se mostró a todos los hombres con Cristo Jesús. Esa bondad de Dios se manifestó a todos los hombres con Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Ningún hombre va a poder negar eso. Por eso la palabra de Dios nos invita a predicar el glorioso evangelio de Cristo, que dice: a toda criatura. Entonces el mundo no tiene excusa. El problema es que a los suyos vino, en Juan 1:12, y a los suyos no le recibieron. Perdón, el verso 11. El verso 12 dice: más a todos los que le recibieron. Mientras el amor y la bondad del Señor han sido manifestadas, parte de su atributo y su carácter a todos los hombres, la misericordia y la gracia del Señor nos alcanza a aquellos que hemos logrado creer en Él. Ahora vamos a la palabra del Señor entendiendo un poco de esto y qué significa la bondad del Señor. Verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad. La palabra bondad muy bien también se puede traducir con generosidad. Tiene que ver con una bondad genuina, con una generosidad de corazón. Nuestra salvación del pecado, la perdición y la muerte emanó por completo de la generosidad de nuestro Dios, de la bondad genuina de nuestro Dios. Su interés fue amoroso y benévolo para que pueda alcanzar este mensaje de salvación a todos los hombres, pero alcanza su plenitud en aquellos que han creído verdaderamente en Cristo Jesús. ¿Sabe, hermano mío? La naturaleza de nuestro Dios es ser bondadoso. Así como su naturaleza es ser salvo. ¿Por qué nos salva? Porque Él por naturaleza es salvador. ¿Y qué promueve esa salvación de nuestro Dios? Su bondad. Dios por naturaleza no es cruel. Algunos tienen la idea de un Dios que está con un palo en la mano esperando: ni bien pecaste, toma, te voy a romper la cabeza y te voy a tirar al infierno y a las profundidades del averno. No, Dios no es cruel. Por naturaleza Dios es salvador, pero también implica eso, que Dios es bondad, Dios es generoso. Cristo Jesús mostró eso y lo maximizó en medio de este mundo. Si usted mira el libro de Mateo en el capítulo 8, estando Él en la tierra, puedes ver cómo un leproso dice: Señor, si quieres puedes limpiarme. Aún la ley prohibía tocar la carne del leproso, pero Cristo, que cumplió la ley, y Él no es la sombra de la ley, sino vino a cumplir la ley y a mostrar el significado de la ley, que es en Cristo Jesús, tocó la carne del leproso. No puede ver la generosidad de Dios, no puede ver la bondad de nuestro Dios por naturaleza. Así es Jesucristo, así es nuestro Dios. Él es generoso, Él es bondadoso, Él de corazón lo es parte de su naturaleza. Así que cuando usted y yo meditamos en esto, como verdaderos creyentes debemos responder a esta bondad que Dios ha alcanzado a los que hemos creído en Él. ¿Cómo podemos responder? Si Él es bondadoso, ¿qué debo ser yo? ¿Bondadoso? Por eso mi carácter debe ser bíblico delante de los hombres, mostrando gracia al mostrar bondad. No puede haber uno que es creyente y que el Espíritu de Dios more en él si no es bondadoso, si no es generoso. No puede ser creyente. Usted puede examinar su vida, y si no es bondadoso, si usted de corazón no es generoso, ¿cómo puede llamarse cristiano? Porque la naturaleza del Señor está en nosotros a través de su Espíritu Santo. Como vamos a ver más adelante, no regeneró. Entonces la bondad de Dios fue manifestada a todos los hombres, pero alcanza al verdadero creyente. Disfruta de la generosidad de nuestro Dios. Qué generoso ha sido Cristo Jesús, qué bondadoso, no solo al sanar a los que estaban aquí, sino al sanar nuestras vidas de la lepra del pecado, al derramar su sangre por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Qué entregó Cristo en la cruz? Lo entregó todo. Lo entregó todo. Él pagó el precio cuando dijo: consumado es.
Ahora, libro de Lucas capítulo 6, verso 35 usa esta palabra también y lo traduce de esta forma: amad pues a vuestros enemigos, es ser bondadoso y haced el bien y prestad, no esperando de ello nada. Y más abajo habló de que Jesús será nuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno, también bondadoso para con los ingratos y malos. Si vuelve el libro de Efesios capítulo 2 del verso 4 al verso 7, la palabra de Dios dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, y por gracia sois salvos, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar los signos venideros, las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Él no solo mostró su bondad al entregarlo todo en la cruz del Calvario, Él muestra su bondad y mostrará su bondad en los siglos venideros, en las riquezas que Él ha preparado para nosotros. Dios es bondadoso, Dios es generoso por excelencia. ¿Qué espera del verdadero creyente? Lo mismo. Ahora, vuelvo un momento a la palabra de nuestro Dios, que dice el libro de Tito capítulo 3, ¿qué más? ¿Por qué razón Dios nos salvó? Por su bondad, porque Dios es generoso de corazón, lo entregó todo. Ahora, ¿qué más? ¿Qué más? Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿y qué dice? Y su amor. Qué interesante. Ustedes saben que hay 3 palabras en el Nuevo Testamento para hablar acerca de amor. Una es la palabra ágape, normalmente usada en la expresión que se tiene de Dios para su Hijo, de su Hijo para el Padre, y del Hijo para los hermanos. Y lo que debe haber entre nosotros, un verdadero amor, es el amor ágape, el amor divino. También tienes el amor filántropo, filios, y esto es lo que es este amor. La palabra de Dios dice en el versículo que estamos leyendo: pero cuando Dios, la bondad de Dios, pero también su amor. De esta expresión, con eso en ustedes, la palabra filantropía, cuando hablas de un hombre que es filántropo, es alguien que está haciendo algo a favor de su prójimo en función de amor. Entonces, esta palabra significa tener afecto hacia el hombre, hacia la humanidad. Entonces, ¿a qué se refiere esto, hermano? A una compasión especial. El anhelo que Dios tiene de librar a la persona de su dolor, de su pesadumbre o peligro por su maldad y su pecado. Entonces, cuando miramos la palabra de nuestro Dios, el Señor nos dice que somos salvos por su pura bondad. Somos salvos por este amor. Ahora, este amor filántropo, de este amor que Dios tuvo por la humanidad, lo evidencia con Cristo en la cruz del Calvario. Pero nosotros alcanzamos la plenitud de su amor al creer en Cristo Jesús y ser salvos. Cuando miramos la palabra de nuestro Dios a lo largo de las Escrituras, podemos decir que el apóstol Pablo declara grandemente el amor de Cristo Jesús. No solo en 1 Corintios 13 lo describe, sino una de las cosas que él declara es que él vive constreñido por el amor de Cristo Jesús. La palabra de Dios también dijo a través de varón Juan: porque Él nos amó primero, por eso nosotros le amamos a Él. Que ese amor de Dios no solo ha sido una cuestión de compasión por nosotros al mostrarnos a Cristo, sino lo evidenció más en la cruz del Calvario, derramando su sangre por nosotros los pecadores. ¿Qué sostuvo a Cristo? No eran los clavos, no era esa cruz. Y cuán bueno fueron los que horadaron las manos y los pies del Señor, que sosteniesen a Cristo ahí. ¿Qué sostuvo a Cristo en los clavos? Su amor por nosotros. Mire una porción de las Escrituras rápidamente. Libro de Juan capítulo 13 en el versículo 1. Vamos rápidamente, hermano. Libro de Juan capítulo 13, el versículo 1. Estamos viendo esta noche los aspectos de nuestra salvación. Dios quiere que lo recordemos. Hemos visto el objetivo de la salvación, de qué nos salva. Hemos visto también, o estamos desarrollando por qué nos salva, la razón de nuestra salvación. Verso 1 dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, que dice, los amó hasta el fin. ¿Qué sostuvo a Cristo en la cruz del Calvario? Su amor por los pecadores, su amor por nosotros. Eso es lo que sostuvo a Cristo. Pudo haber pensado en el dolor, pudo haber pensado en el momento que el padre iba a dar la espalda al hijo, pudo haber pensado en la ira que iba a recibir, pero el pensamiento predominante era el amor por los suyos. Él estaba haciendo todo eso porque amó a los suyos. Hermano mío, la palabra de nuestro Dios nos muestra el amor y la bondad del Señor ha sido evidenciada para todos los hombres a través de Cristo, pero alcanza su plenitud en aquellos que hemos creído en Él.
Somos salvos porque manifestó su bondad a nosotros. Somos salvos porque Él nos amó. No solo tuvo compasión, sino derramó su sangre en amor por nosotros en la cruz del Calvario. Se convirtió en no solo amor filántropo, sino un amor ágape por nosotros, un amor personal, un amor personal. Ahora, viendo la bondad y el amor a la luz de la palabra de Dios, lo mirará desde el Antiguo Testamento. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, en el versículo 22, la palabra de Dios dice lo siguiente. Vamos un momento. En Lamentaciones 3, 22, la palabra de Dios dice que nunca cesan. Vamos un momento por ahí. Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque ¿qué dice? Nunca decayeron sus misericordias. ¿Qué más dice? Nuevas son cada mañana. Y la palabra de Dios dice: grande es su fidelidad. También puedes hablar ahí de bondad, puedes hablar ahí de amor, de su misericordia. Ahora, si mira el libro de Salmos 86, el versículo 15, David declara lo siguiente referente a la bondad y el amor del Señor, que no cesan. Si su misericordia no cesa, si su gracia no cesa, su bondad no cesa y su misericordia también no va a cesar. Dios dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. La bondad de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios no cesa, no cesa, no cesa. En otra porción, en el libro de Salmos 111, en el versículo 4, el salmista va a decir: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Por naturaleza Dios es bondad, por naturaleza Dios es amor. Lo que conocemos los niños de Dios es amor, Dios es amor. Por naturaleza Dios es amor. Ahora, las dos palabras juntas en el contexto de los pasajes en el Antiguo y en el Nuevo Testamento van a reflejar un amor profundo, un amor, como hemos estado estudiando, este amor ágape, un amor que Dios tiene para la humanidad caída y sobre todo para aquellos que han creído en Cristo Jesús. Mire el libro de Juan 3:16, nuevamente este versículo lo declara así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que, mire este amor profundo, todo aquel que en él cree no se pierda, que dice, mas tenga vida eterna. A causa del amor grande y compasivo de nuestro Dios para con todos los hombres, Él libra a los pecadores de su opresión, del pecado, del peligro fatal que es la ira de Dios sobre ellos. Así que, hermano, cuando miramos a Cristo Jesús, el versículo de Tito 3, en el versículo 4, la manifestación es Cristo Jesús. En la cruz del Calvario se maximizó todo eso. Y los que hemos creído en Él hemos disfrutado de esto plenamente, de su amor y de su bondad. Vuelvo a la palabra de Dios rápidamente, hermano. Nos queda solamente un par de palabras más para terminar esta noche. Note las Escrituras. Estamos viendo esta noche la salvación. Nos salvó, dice el Señor. Recuérdales. Y hemos visto el objetivo de la salvación. ¿De qué nos salva el Señor? Del pecado y todas sus implicaciones. Y estamos viendo ahora la razón de nuestra salvación. ¿Por qué nos salva el Señor? Y Dios nos dijo: no por obras. Ninguno de ustedes merece algún tipo de salvación. Es por mi bondad, es por mi amor. ¿Y qué dijo el versículo que hemos leído? Versículo 5. No por obras de justicia que nos salvó, sino por su misericordia. Esta palabra también es muy interesante. También tiene que hablarse de compasión e implica dos realidades cuando vemos la palabra misericordia a lo largo de las Escrituras. Primero, se aplica la palabra misericordia cuando Dios ve nuestra necesidad. Cuando Dios ve nuestra necesidad. Recuerda el padre cuando miró a este hijo suyo que estaba volviendo en la parábola del hijo pródigo. Cuando lo vio, fue movido a misericordia. Lo mismo, ¿recuerdan la parábola? Cuando este hombre descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando pasó el levita, pasó el sacerdote, pero pasó el samaritano, lo vio, fue movido a misericordia, vio con misericordia. El libro de Lamentaciones 3, en el verso 22 hemos leído: porque la misericordia de Dios no hemos sido consumidos. ¿En qué contexto lo está diciendo? El libro de Lamentaciones predica cuán trágico ha sido la ira de Dios sobre este pueblo rebelde, y los que quedan, ¿qué es lo que necesitan? Ellos son merecedores del mismo castigo, pero ¿qué necesitan? La misericordia de Dios, aún a pesar de su culpabilidad, aún a pesar de su rebeldía, aún a pesar que merecen lo que están recibiendo. La misericordia de Dios sigue siendo nueva cada mañana, porque la misericordia de Dios actúa en esta realidad. Mira con ojos de compasión la necesidad del hombre, la necesidad del pecador.
Aunque nosotros no podamos ser conscientes de nuestra gran necesidad de Dios, Dios sí sabe, Dios sí entiende y decide hacer algo cuando mira nuestra tragedia. Al igual que el hijo pródigo, nosotros nos apartamos de Dios. Al igual que descendía de Jerusalén, Jericó, nosotros también nos apartamos del Señor. Y asaltados por este mundo, por Satanás, en nuestra condición pecaminosa, Dios decidió hacer algo por nosotros. Y pudo haber mirado a muchos, pero miró a usted en su desgracia, a usted en su dolor, a usted en su miseria, a usted en las penurias por las consecuencias del pecado, a usted en su muerte y en su dolor, en sus vicios. Y Dios tuvo misericordia porque pudo haber dejado que usted siga viviendo así. Así que la primera realidad en la que actúa la misericordia, la compasión de nuestro Dios, es cuando Él contempla la necesidad del hombre. Pero, ¿sabe? También hay otra realidad en la que la misericordia de Dios actúa. La Biblia habla de la tierna compasión del Señor en el hecho de evitar el fin que usted y yo merecemos. Por eso dice Lamentaciones 3:22, por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron. La misericordia de Dios, la actitud de nuestro Dios, la compasión de nuestro Dios, que se detiene y contempla la gran necesidad, el estado tan deprimente en el que nos encontramos y decide hacer algo. Pero la otra realidad en la que la misericordia de Dios actúa es evitando el fin que usted merece por pecador. El hombre que descendía de Jerusalén, Jericó, merecía quedarse ahí por abandonar al Señor. ¿Qué haces descendiendo a la ciudad maldita? El hijo pródigo no debería haber vuelto al Señor. Si fuéramos nosotros el padre, ¿qué hubiéramos dicho? Pues lo mereces, ahora verás lo que tú harás, ya perdiste acá, fuera de mi casa. No, más bien el pecador vino y lo recibió con gozo y dijo, hagamos fiesta. Eso es misericordia del Señor. Usted no estaría en este instante aquí, hermano, bien vestido, con los beneficios que Dios nos da, si no fuera por su misericordia. Si Dios no hubiese puesto misericordia en usted y en su familia, seguiría en la necesidad, en su miseria, en su podredumbre, apartado del Señor, y recibiría un día en el fin que merece, el infierno. Pero la misericordia de Dios, la misericordia de Dios. Ahora en el versículo 7 engloba todo, para que dice, justificados, ¿por qué? Por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Pero por su gracia, ya sabemos que la palabra gracia es un regalo inmerecido, lo hemos puesto en los contextos y hemos visto que es el poder de Dios en la salvación del hombre. Mientras que la misericordia de Dios contempla esta realidad, mi desgracia, mi necesidad, y evita el fin que merezco, la gracia del Señor obra para salvarlo todo, para transformarme, para hacer de mí, ¿qué? Una nueva criatura. Por eso la manifestación de la gracia es Cristo Jesús. La persona de la gracia es Cristo Jesús. Y si yo he disfrutado esa gracia de parte de mi Dios, ¿en qué debo vivir yo? Mostrando mayor gracia. Mayor gracia. Hermano mío, cuando entendemos nosotros estas 4 grandes virtudes de nuestro Dios, ¿cómo espera el Señor que nos conduzcamos entonces delante de los hombres? ¿Cuáles son esas buenas obras que Dios espera? En el versículo de Tito capítulo 2, en el versículo 4 dice un pueblo celoso de buenas obras. En el libro de Tito en el capítulo 3, la palabra de Dios dice en el verso que hemos estado leyendo, el verso 8, dice para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Entonces, mi amado hermano, ¿de qué está hablando nuestro Dios? ¿Cómo debe ser nuestra actitud ante los demás? Si nosotros recordamos la gracia del Señor, la salvación en nuestras vidas, de qué nos salvó el Señor y por qué nos salvó el Señor, entonces, ¿qué debemos mostrar a los hombres? Bondad, ¿qué más? Amor, ¿qué más? Misericordia y gracia. Con mayor razón, debemos disfrutar mayor gracia. Imagina a alguien que se va de nuestro país y va a un lugar mejor y obtiene mejores remuneraciones, mejor puesto, y viene nuevamente al Perú y viene con cierta jactancia. Tú pobrecito vives acá nomás, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro. ¿Qué dirías? ¿Qué diferencia a uno que se queda otra vez? Solo la gracia del Señor. Solo la gracia del Señor, no hay mérito ni ningún uno. Lo mismo, si usted ha disfrutado de la gracia de Dios, ha disfrutado de la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, ¿va a ser egoísta? ¿Se lo va a quedar para sí mismo? ¿O inherentemente, naturalmente, como verdadero creyente, usted va a mostrar bondad, amor, misericordia y mayor gracia?
No puede usted decir ser salvo si no vive en la bondad, en el amor, en la misericordia y en la gracia de Dios. Vamos a dejar el mensaje esta noche, hermano, pero pregúntese, ¿de veras puede decir, me salvó el Señor? ¿De veras entendemos de qué nos salvó y por qué nos salvó? La próxima semana vamos a meditar, hermano mío, cómo nos salvó y para qué nos salvó. El método de su salvación o el medio de su salvación, para terminar viendo el propósito de su salvación. ¿Para qué nos salvó? Oh, volvamos a la escuela de la gracia, a la escuela de la salvación. Nos salvó. Y el apóstol dijo, recuérdales, recuérdales. Vamos a terminar en oración esta parte. Mi Dios, te doy gracias por tu palabra, porque a pesar de lo que nosotros somos, nos amaste, mostraste bondad, derramaste misericordia y gracia y lo manifestaste con Cristo en la cruz del Calvario, para que podamos creer en Él. No es por mérito humano, no es por obra humana, no es, Señor, por algo que nos hace merecedores, sino es por pura gracia. Gracias, Señor. Gracias por Cristo Jesús. Gracias por tu palabra. Te pido que este pueblo, empezando de mi persona, podamos corresponder a esta obra de la gracia, mostrando a este mundo bondad, amor, misericordia y gracia a través de Cristo Jesús en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Gracias por este pueblo. Padre, nuestro deseo es conformarnos a tu palabra, que esta iglesia pueda mostrar las cosas buenas y útiles a los hombres. Pero es necesario aprender estas lecciones. Gracias. En Cristo te ruego. Amén.